Emociono mucho. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Yavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. Pablo, ¿por qué no nos presentas al invitado de hoy y el tema de hoy? ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenas noches. Saludar a toda la gente de Hispanoamérica que está conectada en este minuto en nuestro programa Entre Apicultores, de Apicultura Sin Frontera, la plataforma de apicultura más vista y escuchada de toda Hispanoamérica. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer una mención. Nosotros fuimos invitados, el equipo, a dar charlas virtuales y también presenciales en la primera jornada latinoamericana de apicultura que se realizó en Arequipa, en el Centro de Investigación Genética o Reproducción y Mejoramiento Genético de Vítor, ¿no? Del ingeniero Víctor Valdivia, donde se reunió gran cantidad de expositores internacionales en una jornada apícola extraordinaria que debemos destacar porque son las cosas que nosotros como Apicultura Sin Frontera tenemos que divulgar y tenemos que ser presentes en bien de la apicultura. Muy buenos ponentes, muy buena organización, muy buena la atención, la convocatoria de muchos apicultores de diferentes partes de Latinoamérica, muy gratamente sorprendido con la gente de Guatemala, de Chile, mayoritariamente peruanos, los ponentes, ¿no es cierto?, de Argentina, México, Colombia, nosotros que nos ha tocado también ahí, de Ecuador, ¿no? Mucha de la gente que estaba ahí exponiendo también ha estado acá en la plataforma, así que una, una grata mención, ¿no es cierto?, y el reconocimiento a la gente, a la organización de la primera jornada latinoamericana de apicultura, ¿no? También con la presencia del presidente Filapi y organización de CONAPI. Muy bien Perú, excelente, adelante Perú. Y justamente estamos con un compatriota, ¿no es cierto?, de nuestros amigos peruanos, del médico veterinario zootecnista, don Ángelo Ballena Sánchez. Él es titulado y egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego del Perú, de la ciudad de Trujillo. Tiene bastante experiencia como investigador científico, trabajó en Biproduct, ¿no? Es nutricionista, también ha hecho trabajos como técnico de laboratorio, investigador, colaborador de Import, supervisor de ventas también de Import, sociedad anónima comercial, tiene varias prácticas, tanto en avicultura, en porcinos, en ovinos, en acuicultura y piscicultura, todo esto relacionado con la nutrición, ¿no es cierto? También tiene varios trabajos científicos que él ha publicado y dentro del rubro apícola uno de los más destacados es que ellos presentaron en el pasado Apimondia de Chile, Santiago 2023, 3 trabajos, ¿no? Siendo los pioneros en el mundo de presentar trabajos que tienen que ver con la textura de la nutrición o de los alimentos que se preparan para las abejas para suplir déficit de proteína. Así, ¿no? Tenemos a un gran médico veterinario que también maneja el idioma inglés y portugués, multiconferencista también, ha estado presente en varios eventos y seminarios a nivel local en Perú y también de Latinoamérica. Por lo tanto, para nosotros como Apicultura Sin Fronteras constituye un orgullo poder presentar a este joven profesional. Bienvenido, Ángelo, muy buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por estar aquí en la plataforma de gran acogida. Y bueno, ojalá que en pocos días que se haya podido promocionar la charla, pero aquí estamos, aquí estamos. Sí, correcto. Y mira, y vamos al tiro de inmediato, ¿no? A preguntar respecto del video que ha subido Rodrigo, ¿no es cierto?, en la plataforma de abejas gordas o abejas flacas. Eh, Desde el punto de vista nutricional, ¿qué necesitamos saber nosotros los apicultores para que nuestras abejas siempre estén en un equilibrio nutricional óptimo? ¿Cuál es el punto de partida? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, si hablamos de textura, si hablamos de cadena de aminoácidos, si nosotros con un lenguaje simple le podemos decir al apicultor cuándo sus abejas están en riesgo o en peligro de tener déficit alimentario. Adelante, Rodrigo, Ángelo. Expláyese Eh, nomás. a ver, vamos a empezar. Todo lo que es, todo ser vivo tiene requerimientos de mantenimiento.
O sea, algo que me mantiene vivo, es eso. Luego de cubrir esos requerimientos, voy a producir algo más, ¿no? Producir o reproducir, etcétera. Sí, suele ser los animales que conocemos. En este caso, las abejas también tienen eso. Eh, Primero, energía vital. Tenemos que cubrir esa energía, ¿correcto? Ahora, también la energía, y eso va a depender, ¿no? Porque generalmente nosotros manejamos la energía, o sea, separada. Si bien es cierto, tenemos que la torta proteica tiene niveles de energía importantes, porque es parte de la digestión de las proteínas, queman calorías, para que se entienda así. Entonces requieren energía, un combustible tiene que gastar para poder absorber, ¿listo? Pero muy aparte también se tiene la energía pura, ponte, en el caso de los jarabes y demás, ¿no? Si no, por ejemplo, me ha pasado una que otra ocasión que les dan torta y no la consumen. Hay que ver por qué no la consumen, qué es lo que pasa. Y muchas veces también me ha ocurrido que es porque no tiene reservas de energía. Entonces digo, oye, si no tiene ni para mantenerse viva, ¿cómo va a consumir proteína para aumentar la población? Tiene sentido por ahí. Entonces, primero hay que cubrir eso y luego cubrimos lo que es la proteína. O sea, por eso mismo nosotros, en una manera, activamos primero, ¿correcto? Y luego ya se les da la proteína que va a ser necesaria para la multiplicación, para la reproducción, postura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí va. Lo otro es que en tema de proteína, bueno, desde mi punto de vista, ¿ok? Como yo lo veo, como yo lo manejo, como me ha funcionado, es que la proteína cruda realmente no me dice mucho, no me da mucha información realmente. ¿Por qué? Porque la proteína cruda es eso, es nitrógeno multiplicado por un factor, eso es lo que te resulta el dato, por 6,25, qué sé yo. Ese nitrógeno puede estar en diferentes presentaciones y no necesariamente en forma de aminoácidos o péptidos y demás. ¿Correcto? Que es lo que yo quiero. ¿Se entiende? Entonces, y no solo eso, sino que el aminoácido que está ligado, por ejemplo, en los macros, ¿no? Por ahí me hablaron de proteína aislada de soya, o por ahí algunos otros elementos proteicos, hay de origen vegetal, de origen animal, ya vamos a hablar de eso probablemente, va a depender de la actividad enzimática de la capacidad del intestino, del sistema digestivo, a poder degradar esa proteína, cortarlo en péptidos, cortarlo en aminoácidos y luego poder absorberlo. Sí, creo que... Cuando hablamos de proteína en sí, en la dieta apícola, ¿verdad? Saltamos inmediatamente a lo que son los aminoácidos, ¿no? ¿Por qué no le contamos a la gente la asociación que hay en la proteína respecto de los aminoácidos? ¿Es un conjunto? ¿Qué Claro, pasa claro. en la proteína aplicada, ¿no es cierto?, a la dieta? Sí, bueno, el conjunto de aminoácidos te genera péptidos, el conjunto de péptidos te genera una proteína. Entonces, para que se entienda que hay que cortar, cortar, cortar para poder llegar recién a aminoácidos. Y en la primera porción del intestino delgado es donde se absorben estos aminoácidos. Entonces, ¿qué significa? Lo que la abeja normalmente hace es una predigestión, fuera. Convierte los azúcares del néctar, los rompe, se hace monómeros, los convierte en miel. En el polen también. Vierte enzimas, vierte probióticos, etcétera, etcétera, para poder degradar esta proteína, hacerla más digestible y que la abeja luego lo consuma como pan de abeja. ¿Correcto? Entonces, ese mismo principio hay que aplicar en nuestras dietas. ¿Correcto? Porque si no ha tenido esta predigestión, no va a ser muy aprovechable. Entonces, ¿qué significa? Que hay que realizar esto, usar insumos de alta digestibilidad. Es eso. ¿Sí? Entonces, si es altamente digestible, va a ser mejor aprovechado por las abejas. Ahora, la cuestión es que a nivel mundial, hasta donde yo sé, corríjanme, pero no he encontrado estudio de digestibilidad de suplementos, ¿correcto? Perfecto. Perfecto. Sí he Y, encontrado y de con... polen, ¿ah? ¿Sí? No, no, continúa, continúa. Sí he encontrado de polen, por ejemplo, ¿no? El polen varía tanto en aporte de proteína, aporte de aminoácidos, carece, por ejemplo, el tema del eucalipto, carece de isoleucina, el segundo aminoácido limitante, ¿correcto? Luego también lo que es el maíz, le falta histidina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente la abeja lo que va a hacer es buscar diferentes fuentes para poder compensar lo que una no tiene, ¿correcto? Bien. Pero, este,
Lo que se necesita es que esto también sea digestible y el polen también difiere en digestibilidad. Hay polenes que son más digestibles que otros, eso también ya se ha publicado, ya se ha mencionado. Entonces, tenemos nuevamente que enfocarnos en lo que es digestibilidad. Lógicamente, si tienes insumos que son altamente digestibles, pues entonces también tu fórmula final, la combinación de estos insumos, va a tener una alta digestibilidad y por tanto va a ser aprovechable. Pero no es lo único, son varios factores que se tienen que tener en cuenta. Porque, muy bien, tengo un insumo que es altamente digestible, perfecto, pero si el sistema digestivo no tiene la capacidad de absorción, las vellosidades intestinales no son tan grandes, por tanto el área de absorción no es tan alto, no me va a servir de mucho, no voy a poder aprovecharlo. Y para lo que es las vellosidades intestinales, existen muchas maneras de poder ayudarlo, desde lo que es enfocarnos en la salud intestinal. Un intestino sano tiene una mayor altura de vellosidad intestinal y por tanto mayor absorción. Entonces, como digo, no va solo. Hay cositas que tienen que cumplirse para que esto sea óptimo. La idea es optimizar. Así como siempre se está buscando optimizar la producción de miel, optimizar el crecimiento poblacional de las abejas, lo mismo es optimizar las dietas para que las abejas respondan. Muchos dicen, no, que la abeja no responde. Oye, ¿desde qué año tenemos los requerimientos nutricionales? ¿Desde cuándo no han cambiado? Desde 1953. Yo pregunto, ¿la selección genética, acaso ustedes no todos los años van seleccionando por mejor producción, etcétera, etcétera? Entonces, Así es. lógicamente, la abeja de hoy, comparada con la de 1953, sus requerimientos son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, ¿correcto? Ahora, es darle de repente un combustible barato a un Ferrari. No te va a responder igual, ¿correcto? Entonces, habría que hacer un estudio nuevamente de los requerimientos, de cómo han cambiado, porque hoy por hoy no es la misma abeja, no produce igual, no postura igual. Partimos de ahí, ¿no? De poder cubrir los requerimientos. Para eso tengo que saberlo. Sí, dime. En relación a esto, entonces, ¿por qué disculpa Rodrigo, por qué la cadena de aminoácidos, ¿no es cierto?, se concentra en cuatro principales aminoácidos, ¿no?, que tú obviamente nos vas a nombrar ahora respecto de la dieta necesaria para que, a ver, las Bien. abejas puedan satisfacer o echar en funcionamiento todas sus unidades o funciones orgánicas básicas para poder ser primero y ser abeja y luego poder, ¿no es cierto?, cumplir esas tareas que la propia Ajá, colonia le demanda como abeja, ¿no? claro. El primer aminoácido limitante de la abeja es la leucina. Estamos hablando de 4,5% que se requiere, según de Brun 1953. Luego tenemos la isoleucina, que es 4%. Tenemos valina, que por ahí va también, y demás. ¿Ok? Son los 10 aminoácidos esenciales. Lisina, metionina, entre otras cosas, ¿no? Lógicamente, también hay que tener en cuenta que hay aminoácidos que se encuentran en proteína animal que no están en las de origen vegetal. De allí que nosotros usamos, por ejemplo, ¿no?, la albúmina de huevo, que ojo, no es lo mismo usar la clara de huevo así cruda. Para nosotros es cerca de un 30% de digestible, podemos aprovechar cerca de un 30%, si no me equivoco, 30% en humanos, que tenemos un sistema digestivo complejo, que tenemos un intestino más largo, que tenemos enzimas, etcétera, etcétera. La abejita es la cuestión. Tiene menos tiempo en el intestino, menos tiempo en actividad enzimática, menos enzimas digestivas comparado con nosotros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, muy probablemente el aprovechamiento, si bien es cierto, nuevamente digo, la proteína es elevada, sí, pero ¿cuánto de eso se está aprovechando? Entonces, muy probablemente la mejor opción, siempre que les digo, en cuanto a esta fuente, usa pues una albúmina hidrolizada, viene en polvo. ¿Hidrolizada qué significa? Que ya ha habido una enzima, hay una hidrólisis, un rompimiento correcto de enlaces, lo que hace más digestible, nuevamente lo que menciono, ¿no? No quiero una proteína así, quiero cortar para que sean al toque asimilada. Esa es la idea. Y luego, pues por ahí tienen algunas fuentes de origen animal como la leche. Leche como tal, no, ¿ok? Porque sabemos que la lactosa es tóxico, ¿correcto? Listo. Hay algunos sustitutos lácteos, un dato, por si lo quieren emplear, ¿no? Para mencionar que existe eso, existe esto. Existen sustitutos lácteos en terneros, en lechones, ¿correcto? Pero lógicamente tiene lactosa.
Entonces hay que tener en cuenta que no hay que superar el 2%. El 2% de lactosa en la fórmula final ya es tóxico para la abeja. Entonces, si puedo llegar, ponte a usarlo porque lo necesito, porque tiene aminoácidos bien bonitos, porque tiene proteína elevada, perfecto, y no tengo otro insumo más que me pueda dar estos aminoácidos azufrados que no se encuentran en las de origen vegetal, listo, puedo usar esto. Pero siempre teniendo en cuenta que no voy a pasar ese 2%. Es más, tenerlo mucho más abajo si es posible, si puedo tener 1%, 1,5, perfecto, ¿no? Porque ya comienza a afectar a la abeja. ¿Listo? Después de origen Perfecto. vegetal, Ahí iba, ¿sí? Nos estás hablando de origen animal y origen animal. vegetal, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué opinas tú de el agregado cuando hacemos tortas proteicas del aceite? Claro, pero el aceite aporta otras cosas, no, no proteína. No, 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 Es pero por eso, energía, digamos, son omegas. Sí. la Sí, se parte de puede usar. grasa. Sí, 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 úsenlo. Es necesario porque tenemos omegas, ácidos grasos que son esenciales, ¿no? Omega 6, 3, entre otras cosas. Y la proporción de ellos también va a tener efectos diferentes, pero no vamos a hablar de eso ahorita, porque ya es profundizar mucho, pero sí que es importante. El omega 3 y 6 son esenciales. Sí. ¿Con qué porcentaje de proteína empezamos a desarrollar hacia arriba, ¿no? ¿Y con qué porcentaje de proteína la colmena tiende a quedarse? Estamos hablando de menos de 20%. Menos de 20%, o sea, hablando así, crudo, o sea, proteína cruda, porque como les menciono, para mí al menos no es, pero está bien, se habla de que menos de 20% ya la colmena no está respondiendo, no responde. Y de ahí hacia arriba, 25, Y 23%. 25 hasta 30%, luego del 30% se ha reportado toxicidad, Ya, o arriba del sea, 30%. En la significa torta eso, Ángelo, proteica pura. que ninguna formulación de torta proteica debiera ser inferior al 23%. Ujú. Sí, incluso 25 me animaría a decir. Menos de 25 no podría ser. Entonces 25 y 30, ahí manejarlo bien, te va a ir bien. Pero también nuevamente menciono, o sea, recordar que depende de la digestibilidad de esa proteína. O sea, puede Ya. tener el 25%, pero si tiene un 80% de digestibilidad, ¿cuánto de eso se está aprovechando? Si tiene un 60-70% de digestibilidad, ¿cuánto se está aprovechando? De repente una dieta ponte de 20, pero con una digestibilidad mayor, un 80-90%, 25% de digestibilidad, pues me está haciendo prácticamente lo mismo, o incluso más. En condiciones prácticas, Ángelo, por ejemplo, apicultor que va a la campaña, a la recolección de néctar para obtener miel de eucaliptus, ¿no? A sabiendas, como tú lo dijiste al principio de esta charla, que el eucalipto o el polen de eucalipto tenía una muy baja cantidad de proteína. No, no, Y no, las proteína abejas, no, obviamente, que sí. escasea aminoácido, en este caso es Ajá, isoleucina, falta isoleucina, perfecto. eso es. Bien. ¿Habría un efecto directo sobre la generación siguiente de esas colonias que estuvieron en el eucalipto? Cuando ya se acabe la entrada de néctar, tendría que, en ese caso, el apicultor que está con un pan de abejas, entre comillas, deficiente en calidad de aminoácidos, suplementar para poder salvar o sacar adelante la generación siguiente de abejas. Claro, a ver, esto es muy, muy relativo, va a depender mucho de si solo tienes ese cultivo. Monofloral siempre va a ser malo, de lo que sea, porque no tiene los aminoácidos en la proporción que requiere la abeja. La abeja, como menciono nuevamente, busca diferentes fuentes florales para que lo que le falta a una en aminoácidos lo encuentre en la otra. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, va a depender de que si en la zona solo hay eucalipto, porque si hay otras fuentes florales, pues viene muy bien. Y ese es el tema. Si hablamos de nutrición de precisión, yo tengo que saber primero cuánto hay en el polen para saber qué le falta y en base a eso tomar decisiones. Igual que en el caso de lo que es producción de miel, lo que es las colmenas en general, cuando hablamos de manejo tenemos que tener registros para saber qué está pasando, si es buena reina, si como postura, cómo crece la población, si es acopiadora, etcétera, etcétera. Todos esos casos tenemos que recolectar para saber qué hacer. Si yo no tomo esta información, estoy ojos cerrados, no sé qué está pasando.
y me va a costar mucho más poder solucionar el problema, ¿correcto? Entonces, lógicamente, si yo le digo a un apicultor, oye, agarra el polen que tienes en tu zona, evalúalo, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de estatoesterio, cuánto tiene de aminoácidos, eso es caro. A menos acá en Perú es caro. Algo de 3.000 soles está costando ese análisis, ¿correcto? Lógicamente, lo que lo va a aplicar es en la época de escasez, ¿correcto? Muy bien, pero igual es caro. Entonces, ¿dónde sí conviene? Donde todos van. ¿Dónde? Polinización. Van todos, ¿correcto? Van a arándano, van a palto, listo, ahí analiza. Y esa información le sirve a todos, ¿correcto? En base a eso, listo, formulo mi dieta, pum, 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 ya, listo. Eso. Nutrición de precisión, porque ¿cuál es la idea? Es que, por ejemplo, en aminoácidos, disculpe que use esta forma de explicarlo, pero si tengo el aminoácido limitante que es la leucina, ¿correcto? Y esto es una especie de barril, ¿correcto? Lo máximo que se va a llenar es aquí. Aquí es lo máximo que va a llenar este barril. Y este llenado de barril es el desempeño productivo de tu colmena. Así. Entonces, si la leucina está ahí, no va a llegar a más. Entonces, lo que tengo que llegar es ahí. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para Correcto. poder llenar más. Esa es la idea. Y eso es en proporción. Probablemente en otra ocasión podamos hablar de eso, porque esto ya es un enfoque de proteína ideal, que enfoca en cuanto la proporción de aminoácidos esenciales, es decir, que la abeja no lo puede sintetizar, no lo puede producir, pues se la debe consumir, respecto al limitante, al que más se requiere, que es la leucina, que estamos hablando de un 4.5%, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a permitir tener un mejor o menor desarrollo. La diferencia entre una dieta u otra, ya se ha evaluado eso, no es tanto la proteína cruda, es esto, los aminoácidos, la proporción, la suma de deficiencias incluso, que sería, a ver, ¿cómo le explico esto de manera fácil? Eso voy. Los de Group hagan este ejercicio. Hagan la leucina 4.5 y lo van a dividir cada aminoácido entre 4.5 por 100. ¡Rum! Me sale ese valor. Ese valor lo voy a utilizar también con mi suplemento. Mi suplemento tiene tanto de aminoácidos, muy bien, todos esos aminoácidos, nuevamente divido entre el limitante, que es la leucina, lo que tenga de leucina, se divide y luego se resta para ver la deficiencia. Y eso, mientras más deficiencia tiene un insumo, perdón, un suplemento respecto a otro, esa va a ser la diferencia en cuanto a parámetros productivos. Es decir, si yo tengo menos deficiencias respecto a este ejercicio que acabamos de hacer, va a tener mejor desempeño productivo mi colmena. Es eso. Por eso lo mismo les digo. Ahí, en ese ejercicio, ¿qué hemos visto de proteína? En ese ejercicio que acabamos de hacer ahorita no hemos visto nada de proteína. No hemos visto aminoácidos. ¿Me explicó? Entonces, por eso es que me importa. Ahora, recuerden que los requerimientos te hablan de aminoácidos totales, no te hablan de aminoácidos digestibles. No sé cuántos de esos aminoácidos se van a absorber. O sea, claro está, en aminoácidos libres tiene cerca de un 90% a más de digestibilidad. Son libres. Ya se cortó todo. Está para que se absorba nada más, ¿correcto? Mientras que en lo que está en los macros, por ejemplo, la albúmina de huevo que acabamos de mencionar, por ahí la proteína es la de soya, por ahí suero de leche, por ahí las leguminosas que tienen, por ejemplo, habas, alberja verde, frijol negro, etcétera, etcétera, todo eso está ligado. Hay que esperar que el sistema digestivo corte todo eso y ojalá lo consiga y en el tiempo adecuado para que se absorba en ese momento. Porque si no se absorbe en ese tracto, en ese tramo del tracto gastrointestinal, ¿a dónde va a ir? A la población microbiana, que dónde está en mayor proporción, mayor cantidad, diversidad y cantidad de población microbiana está en el tracto, en la parte final. Y esas bacterias van a hacer lo que quieran con esos aminoácidos, lo que quieran con esas fuentes nitrogenadas para producir su propia proteína. Ahora, Perfecto. realmente, Súper. me dice, Súper. Mira, por ejemplo, te puedo poner en el siguiente escenario, ¿no? Apicultor de la selva, ¿no? Con un ujú, escenario apícola o una zona apícola totalmente distinta, diversa, con una plena actividad, ¿no? Con un equilibrio nutricional adecuado, las abejas están desarrollando, etcétera, es una condición normal, ¿no? Basada en la ujú, zona y recibiendo los estímulos, ¿no es cierto?, que están llegando del campo, de la zona de recolección y la zona de pecoreo. Pero resulta que este apicultor decide, ¿verdad?,
trasladar desde la selva sus colmenas a la polinización, ¿no? Hacia el norte de Ujú. paltos y arándano, ¿no? Bien. Imagino que ahí habrá algún estrés nutricional, ¿no? Porque pasamos de una, a ver, Abundancia. de un polipecoreo, ¿no? Pasamos a un monopecoreo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa nutricionalmente o desde el punto de vista de la nutrición en las abejas en toda esa actividad biológica que hay, que significa desde huevo y larva, que es principalmente, ¿no es cierto?, donde estamos metiendo esa proteína, metiendo esa alimentación para tener abejas nutridas que sean capaces de salvar toda una generación. ¿Qué pasa con esas colonias? ¿A qué tiene que tener cuidado el apicultor cuando hace ese tipo de traslado, ese tipo de manejo, Ángelo? A ver. Cuando se va a monocultivos, bueno, existen, a ver, voy a explicarlo un poquito, ya eso ya es campo. Eh, Existen algunas zonas donde hay floración circundante, o sea, fuera de la empresa, ¿correcto? Hay árboles, perfecto. Si tú estás en el cerco, hasta te ves más beneficiado porque la abeja va hasta allá y tiene los recursos, ¿correcto? Que no encuentra acá en el monocultivo. Pero mientras más en el centro estés, ¿correcto? De todo este cultivo, monocultivo, mientras más en el centro estés, menos va a poder tener la abeja la posibilidad de ir a buscar estas fuentes, ¿no? Esta diversidad. Listo. Ahora, por eso les digo, porque van a decir uno, sí, a mí me va bien en polinización. He visto casos que por ahí hay granjas de aves, de cerdos, y la abeja se va ya. Me han llamado para poder solucionar ese tema. La abeja se va, se mete en el alimento, se mete al silo, se mete en maíz, se mete entre otras cosas para buscar los nutrientes que no encuentra en monocultivo. ¿Se entiende? Entonces, hay algunos que me dicen, no, me va bien en polinización. Digo, qué raro porque el arándano tiene un 14% de proteína y hemos hablado que la abeja requiere cerca de un 25 a más. Entonces, lógicamente tendrías que ir al piso, ¿no? Sin suplementación, porque me hablan, no, sin suplementación. Ah, muy probablemente se está yendo a estas zonas. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, si no tienes la colmena, la abeja no tiene esa posibilidad de buscar estos recursos, lo primero que va a hacer es bajar. En el caso de la abejita, puede llegar al canibalismo, pero eso es lo último, ¿ok? Es lo último. O sea, es como una forma de subsistir, de mantenerse ahí, ¿no? Lógicamente, si esto incluso no se consigue, se va, se van a otra zona, engendran y punto, ¿no? Pero antes de eso, la abeja va a comenzar a reducir su postura. Vas a notar eso. Va a reducir la postura, vas a notar que incluso, ahora, en nuestra zona al menos, eso también lo tengan en cuenta, cuando está nublado, hay menos rayos de sol. Si hay menos rayos de sol, ¿qué significa? Que hay menos fotosíntesis, menos energía, ¿qué va a dar? Menos néctar. Entonces tenemos dos cosas ahí, ¿correcto? Nosotros, al menos en la zona de Virú y demás, es muy nublado. Y nosotros estamos aquí en, ¿qué? En otoño, invierno, estamos polinizando. Entonces, y en invierno, bueno, de repente por un datito que se me acaba de acordar, la L-arginina es bastante importante. La arginina, ese aminoácido es bastante importante en el sistema inmunológico, ¿correcto? Porque el estrés de invierno y demás comienza la abeja a estresarse y comienza a producir factores que le ayudan a reforzar la inmunidad. Pero si no tiene esta arginina o que en esta época se requiere más, pues lógicamente esto, si le sumas varroa, si le sumas demás enfermedades, ¿entiendes? Ya, pues me acordé, así que antes de que me olvide, lo mencioné. Bueno, entonces lo que tienes que hacer allí es suplementar, es darle dietas, ojalá nuevamente con alta digestibilidad. Puedes usar los recursos que tengas, lo que te sea a ti más barato, ¿correcto? Lo que sea también más disponible, de repente. Y siempre combinando, nunca darle solo fuente vegetal, también darle una fuente animal. ¿Por qué? Porque nuevamente menciono que la fuente vegetal no tiene ciertos aminoácidos que el animal sí lo tiene. Sí, dime. Tienes una Sí, pregunta que me a has ver, pasado. hablando de lo más barato, tal vez podamos inducir a que el apicultor o yo como apicultor me equivoque, ¿no es cierto? Estamos hablando de proteína, de una dieta balanceada y una dieta equilibrada. ¿Qué pasa Mm, si yo combino proteína, ¿no es cierto?, en la elaboración de mi torta con azúcar impalpable, ¿no? Si yo en la dieta o en la torta proteica ocupo azúcar, ¿es conveniente? ¿Se puede hacer?
estoy malgastando mi dinero. ¿Qué pasa? Tengo baja efectividad, estoy pensando que estoy nutriendo y cuando al final tal vez estoy solamente alimentando o manteniendo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ángelo? En ese aspecto, la mejor opción, o sea, siempre tratamos de optimizar siempre, ¿no? Ya luego, si tu posibilidad te permite, hazlo, o si no, ya pues usa otras opciones de repente, pero que entiendas que no va a ser lo mismo, no vas a conseguir lo mismo, ¿correcto? Lo mejor, ponte es el azúcar molida, ¿no? El azúcar impalpable ya tiene otras cosas. Nuevamente, los almidones no son digestibles por la abeja, ¿no? Estamos hablando de que el néctar se convierte en miel, degradando hasta monómeros, entonces, lógicamente, esos almidones no son digestibles, no son aprovechables. Ahí Entonces, tendríamos, ¿no? tendríamos trisacáridos, tres cadenas, ¿no es cierto? Que Exacto, entonces le estás dando más trabajo o incluso no todo eso lo va a aprovechar, entonces mejor el azúcar molida, listo, te evitas ese problema, ¿no? Eh, Ahora, ¿se puede combinar? Por supuesto. Incluso si quieres, puedes combinarlo con dextrosa pura, puedes combinarlo con fructosa pura, con glucosa pura, también lo puedes hacer, no hay problema, que lo quieres hacer más digestible nuevamente, lo que menciono. Y la fructosa te puede ayudar incluso porque es higroscópica, entonces, como es higroscópica, jala agua, jalar agua, la torta se mantiene como tal semisólida, o sea, no se seca por más tiempo te permite eso. Va a depender mucho también de la humedad relativa de la zona, no es lo mismo, ponte acá que tenemos un 90 por ahí, de repente en Arequipa que tiene más baja humedad relativa, lógicamente vas a notar esa diferencia en la torta, se va a secar más rápido, entonces, y también hay estrategias para eso, ¿no? Entonces, eso, lo puedes mezclar, como ya mencioné, sí o sí tiene que ir aceite. ¿Por qué? Porque tiene omegas, tiene ácidos grasos que son esenciales. Si son esenciales significa que no los puede producir, los requiere en la alimentación. Eh, Fácil, el polen no tiene, el polen tiene aceites, ¿correcto? Entonces, si en tu sustituto, en tu suplemento proteico no le estás dando aceite, estás fallando. ¿Qué otra cosa tiene el pan de abeja? Tiene probióticos. Si no le estás dando probióticos en esa torta proteica, estás fallando. Así de simple. Nuevamente, los probióticos te mantienen la salud intestinal, lo que hablamos. O sea, si no hay salud intestinal, no se va a absorber los aminoácidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, nuevamente, si no tienes una salud intestinal adecuada, la velocidad intestinal va a ser más pequeña. Por tanto, la capacidad de absorción va a ser menor. Entonces, y eso yo me maté usando, gastando, invirtiendo, mejor dicho, invirtiendo en lo que es la nutrición, con insumos de alta digestibilidad, mezclándolo bien, etcétera, todos los cuidados que tomé, pero no cuido la salud intestinal. O sea, ahí sí estoy desperdiciando y muchísimo, ¿no? Todo ese esfuerzo, todo ese dinero lo estoy desperdiciando. Entonces, va de la mano, no va solo, no va la proteína sola, no va la energía sola, no va el tema del aceite solito, no va el tema de que, una dieta es así y el intestino no nos importa, no, por ahí no, todo va junto. Entonces hay que conocer todo ese tema y hay que enfocarnos en ello. Tenemos que enfocarnos en salud intestinal, tenemos que enfocarnos en la alta digestibilidad, en el aprovechamiento de los nutrientes, ¿correcto? En el aporte nutricional, qué es lo que le falta, listo, esto le doy. Perfecto. Ahora, nunca vas a fallar, jamás vas a fallar si le estás dando aminoácidos que no se encuentran en los vegetales, en el polen, ¿correcto? Entonces, si les das fuente animal, listos. O sea, sí o sí tiene que ir a eso, voy. No pueden dejarlo de lado, tiene que ir, de todas maneras. Ya les mencioné qué alternativas hay y cuál es la mejor, ya les mencioné. Sí, creo que tienes una pregunta. Perfecto, Ángelo. Y con respecto entonces a los que se dedican a la polinización, tienen que hacer distintas fórmulas, depende el lugar donde van a polinizar, porque todos estamos acostumbrados a hacer una única receta y después vemos Mm. que si vamos a un lado no funciona y después si seguimos con otra polinización nos decae la colmena y no entendemos por qué. Digamos, como que cada lugar tiene que tener su propia receta. Exacto, así es. Es así. Porque, o sea, es un suplemento. O sea, no le estoy dando todo lo que requiere. Eso es muy caro. Yo intenté hacerlo. Es muy caro. Entonces, le estoy dando un suplemento, estoy complementando lo que hay. Pero si no sé qué hay, no sé cuánto hay, puedo fallar. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve esta torta aquí. Y de repente un apicultor me dice, no, pero acá no me funciona. Probablemente, ¿por qué? Porque acá tengo una mayor influencia del polen que con esto que le estoy dando repotencia y ¡pum! Revienta. Pero allá no, ¿por qué? Porque no tiene ese mismo flujo de
polen, no está ingresando esa misma calidad, esa misma proporción de aminoácidos. Incluso el polen no tiene la misma digestibilidad, como ya mencioné anteriormente. Entonces, lógicamente los resultados pueden ser diferentes. Pero, nuevamente, si yo lo veo muy caro, ojalá y alguien quiera, pero lo veo muy caro el hecho de que tú quieras tener tu torta aquí, o sea, analizando tu polen y todo ya como más preciso. Lo veo difícil. Lo más probable es que esto sí sirva, una estrategia que en la inversión te devuelva en lo que es monocultivos. Ahí definitivamente te va a devolver. Porque no eres solo tú, todos los apicultores que están ahí con todas las miles y miles de colmenas que ingresan. Bárbaro, y hagamos un par de jueguitos porque hay muchas preguntas de muchos países, ¿sí? Y Mm. algunos nos preguntan si una torta proteica, si se puede agregar harina de garbanzo, huevo en polvo y harina de trigo. Tú que manejas fórmulas, Ujú. ¿cómo la ves, Ya, digamos, esa composición? trigo no. Trigo no porque tiene almidones, ya hemos hablado de eso, pero aparte tiene fitato. Les voy a explicar un poquito de eso. El fitato es por así decirlo, es como una red que va a capturar nutrientes. Te captura aminoácidos, te captura minerales, te los captura y se los lleva. Y salen por las heces. Entonces, no estás aprovechando. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, por ahí va. Incluso provoca lesión intestinal. Entonces, no lo uses. Usa otra fuente de energía que no sea eso. ¿Qué otra cosa? Garbanzo. Ya, si vas a usar garbanzo, todas las leguminosas, todas tienen factores antinutricionales. En este caso, estamos hablando de inhibidores de proteasas. ¿Les hablé de esto o lo hablo? Lo menciono. Inhibidores de Dale, proteasas. dale, dale. Ok. La abeja, nosotros también, tenemos proteasas en el intestino. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hay algo que está inhibiendo esta acción enzimática? Lógicamente, la asimilación de los nutrientes, este corte que llega a aminoácidos, no se va a dar. Entonces, si no se va a dar o me está reduciendo, me está impidiendo, no voy a optimizar lo que quiero. ¿Sí? Entonces, para esto la solución es muy sencilla. Dale calor, temperatura. Que llegue cerca de unos 50-60 grados. Ojo, 50-60 grados puede ser seco o puede hervirlo si quieres. Bueno, no hervirlo porque hervir es así. Usar agua, qué sé yo, y luego secarlo, bueno, pero que no supere esta cantidad. ¿Por qué? Porque a los 60 grados, listo, cortaste estos inhibidores, ya no los tienes más. Pero luego, si vas pasando, todos los nutrientes que tiene, los vas perdiendo. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, por eso es muy importante llegar a estas temperaturas. Y listo, con eso puedes usarlo. Nuevamente, no es lo óptimo, no es lo mejor, pero tienes esa alternativa y tienes esta estrategia para poder mejorar lo que puedes aprovechar este insumo. ¿Qué otra cosa mencionó? Otro insumo que dijo? Disculpa. Y bueno, y Garbanzo. huevo en polvo. Ya, huevo en polvo. Sí, por ahí ha tenido. Bueno, sí, como menciono, si es hidrolizado, mejor. Es eso. Y eso, esa torta con estos tres ingredientes la podría complementar con azúcar molida, por ejemplo. Sí, mejor sácale el trigo y coloca el azúcar molida, agrégale aceite, ya hemos hablado de eso, agrégale probióticos, o sea, no puedes, no está completa eso. O sea, yo estoy hablando de que puedes usar esos insumos y de qué manera lo puedes usar, pero eso no está completo, esa combinación no es lo único que se debe hacer. Tenemos que darle aceite, ya hemos hablado de eso, tienes que darle probióticos, entre otras cosas. Bueno, ahí tienes lo que es de origen animal, está perfecto, el tema de la albúmina, bien, pero ya, bueno, sigamos a otro O punto. sea, diríamos que nuestro Mm. amigo que hizo la pregunta acerca de la harina de garbanzo la debe someter a Ujú. 60 grados, Sí, más no usar la harina de trigo, pero sí usar el buen polvo y adicionar algo de azúcar molida, pero estamos hablando aceite, de una dieta, probiótico. ya, pero hasta ahí, si él usa eso, lo está haciendo mal, es una torta pobre, ¿verdad? Debería adicionar otros elementos. Sí, sí, otras cositas. Y también el tamaño de partícula, más que se entienda, polvito, ¿ok? Como tu talquito, así, a eso debes llegar. Porque si no, no lo va a aprovechar. Dos cosas. Uno, porque puede ser más grande que el aparato bucal de la abeja. Y segundo, es que este ejemplo viene bien explicarlo siempre y cuando conozcan, por ejemplo, bueno, no sé, ojalá alguno por ahí conozca de vacas, pero ¿qué pasa? Que si le das un maíz, el maíz puede ser más grandecito, más chiquito o harina, polvito, lógico, ¿ya? Se lo das.
Oye, esto de acá es mucho más pequeño que la cavidad bucal de una vaca, lógico. Pero el tamaño de partícula no le permite digerirlo. Entonces lo vas a encontrar en las heces. Miren, el tamaño un poquito más grande que, como menciono, ingresa en la cavidad bucal fácilmente, pero el sistema digestivo no lo puede asimilar. ¿Entiendes? Entonces, eso también es importante. Ponte, no es lo mismo que la enzima actúe sobre todo este borde, así, a que actúe sobre todo este borde, ¿correcto? Va a romper más fácil, va a aprovechar mejor. Entonces, eso también el tamaño particular lineal, por eso. Pero bueno, ya. De los insumos por excelencia que se usan en la dieta o en la preparación de tortas proteicas tenemos la harina de soya y la levadura de cerveza. Entre ambas, la elección, no, ¿cuál debiera ser la elección por parte del apicultor para la elaboración de su torta en cuanto a los beneficios? ¿Levadura de cerveza o soya? ¿Qué aconseja Ángelo? A ver, la levadura de cerveza hay muchos tipos. Que sea desamargada, que sea inactivada, importantísimo. Y no confundir, ¿por qué? Porque hay productos que están enfocados en la salud intestinal, que se basan en levaduras, que lo que hacen es que esa levadura tenga una pared más gruesa, que tiene FOS, que son prebióticos, ¿no? Fructoridosacáridos, manoligosacáridos, bueno. Esto. Entonces, no confundir, porque realmente voy a comprar, digo, hey, quiero levadura y me da la levadura esta que es para salud intestinal y no la que aporta aminoácidos, ¿entiendes? A eso voy. La levadura que estás buscando es que tiene una pared bien cortita y está rota otros nutrientes disponibles. Eso es lo que estás buscando para la alimentación en las abejitas. En lo que es soya, quiero que se entienda que existe, nuevamente, lo que les mencioné, las leguminosas, son leguminosas. Y tiene este problema nuevamente. No uses la soya integral, que sea la torta de soya, que ya le han extraído el aceite. Y no solo eso, sino que es la que ya ha tenido temperatura para evitar nuevamente los inhibidores de proteasa. ¿Listo? O sea, ya. Pero incluso eso no es la mejor opción. La mejor opción es la proteína aislada de soya, por su alta digestibilidad. Sí, que está un poquito carito, pues, pero como menciono, es una inversión. Pero va a depender también de sus posibilidades, lógicamente, ¿no? Entonces, alternativas, yo le estoy dando como cuál puedes usar, cuál sería la mejor forma, ¿no? Va a depender también de las posibilidades. Perfecto. Hay muchos que nos preguntan si distintos elementos y a base de eso tú nos vas diciendo, ¿sí? Mm. ¿Has probado la espirulina? Sí, es una microalga. ¿Y qué le puedes decir, Sí. digamos, a Paola Las algas en Bustamante? Sí, general, mire, ya, ok. Las algas, hay un producto comercial que conocí en Chile, que está a base de Sí. algas y también de como tarwi, chocho, no sé cómo le llamarán, disculpen, en sus países, pero pueden buscarlo acá así, de esa manera. Tiene esa combinación. El problema es que lo usaba en jarabe. Yo le digo, no lo uses en jarabe, que es proteína, bueno, desde mi punto de vista lo estás desperdiciando, colócalo en la torta, listo. Se sabe que la torta, quien come la torta solamente son las nodrizas, y eso es tu objetivo, que coman las nodrizas, no otras, no te interesa más. La pecuaria no te interesa que lo consuma, ¿correcto? Entonces, bueno, ya. Sí, puedes usar algas. He usado, por ejemplo, ese producto. También hemos usado microalgas. Hay macroalgas también. Te interrumpo ahí antes que explique lo de la microalga. Mira, es que tú dijiste algo súper importante que no todos los apicultores lo manejan, ¿ya? A ver, se piensa que la alimentación, ¿no es cierto? En este caso la torta proteica es para toda la población, ¿no? Y estamos hablando aquí rompiendo mitos, ¿no? Rompiendo paradigmas. No, la adición de la torta proteica es solamente para las nodrizas. ¿Por qué interesa tanto que las nodrizas consuman y no las pecoreadoras? ¿Ángelo? Servir tanto a la... ¿Hola? ¿Se escucha? sí, sí. ¿Hola? Sí, ahí te Ahora sí, tenemos, te tenemos. Sí, pero ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. estamos. Adelante. O, espera, un ratito, voy a cambiar en todo caso el No, internet. no, no, perfecto, estamos, ahora estás bien, ¿eh? Súper, ¿Sí? dale, ¿Seguro? adelante. Sí, sí, sí. Sí. Ya, ok. Me repite la pregunta, por favor, porque me distraje con esto de esto. Ajá, no, es que cuando empezamos a hablar de la elaboración de las tortas proteicas, ¿no? Dijiste que interesaba mucho que eh, esta nutrición fuera directamente a las nodrizas, ¿no es cierto? Que interesaba que la consumieran solamente las nodrizas y no las pecoreadoras, no otra vez, que llegue solamente a las nodrizas. Entonces ahí
estamos a punto de romper un paradigma, porque obviamente los agricultores piensan que están alimentando todas las abejas, ¿no? A través del aporte de esta torta proteica. Ujú. ¿Por qué tiene que ser así? Por qué es de esa forma y por qué no tiene que llegar esa adición proteica a través de la torta hasta las abejas pecoreadoras, por ejemplo? Ya, pasa que la nodriza consume hasta el día 15, tiene buen consumo de proteína, de fuente de proteína, requiere proteína. ¿Para qué? Músculos alares y lo importante es para nosotros, la jalea real. Jalea real que le va a servir para las larvas los 3 primeros días y va a servir para la reina toda su vida, ¿correcto? Y eso va a depender la postura, va a Claro. depender el crecimiento poblacional. Y como mencioné nuevamente, la nodriza hasta el día 15 está consumiendo proteína. Luego, consume azúcares. Es eso, requiere, ¿por qué? Porque luego va a volar y sus requerimientos de proteínas son bajos, entonces ¿para qué los meto en el jarabe? Más o menos, es como un 80% de la población de una colmena está volando, pecoreador, más o menos. Un 20% es nodriza, ¿sí? Este 80% me va a consumir las fuentes de energía, en este caso, si le estoy dando el jarabe, va a consumir el jarabe. No estoy diciendo que no lo va a consumir las nodrizas, también lo van a consumir las nodrizas, pero hay un gran porcentaje de población que me va a consumir un insumo que tiene proteína, entonces lo estoy desperdiciando. Me aseguro darle una torta porque las pecoreadoras no van a consumir la torta. Quien va a consumir la torta es la nodriza. Y ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero, es a ella. Entonces, ¿por qué desperdiciar recursos en jarabe? No, simplemente meter la torta. Listo, listo. Hablamos de torta, hablamos de suplemento, hablamos de complemento. ¿Difieren mucho tus tortas en lo que puede ser suplementar y complementar? ¿Le puedes explicar a los apicultores? No, ok, ok. Complemento es lo que le falta. ¿Sí? Por ejemplo, tienes un 3% de leucina. ¿Cuánto te falta? 1,5. Listo, eso le das. 1,5. Listo, complementaste, llegaste a lo que necesitas. Listo. Suplementa, le das un poco más. Más de eso. Es suplemento. ¿Correcto? ¿Qué otro me dijiste? No, no, la diferencia que hay entre suplemento y complemento Ah, al ya. momento de Es fácil. darle y depende, digamos. eh, y quiero agregarte una duda que surge acá en el chat, ¿sí? Sí. Para todos los híbridos, para todas las razas de abejas, ¿es lo mismo? Mm, No, no puede ser lo mismo. Su desempeño, su comportamiento es diferente. Sus requerimientos son diferentes, así de simple. El tema es que es complicado hacer este tipo de investigaciones. Es complicado. La genética ahorita incluso es muy diversa. O sea, a nivel mundial, cada quien tiene su línea genética. Para que más o menos se entienda, por ejemplo, en animales, aves, cerdos, tenemos líneas genéticas ya bien marcadas y todos los años mejoran su desempeño productivo, todos los años, como ustedes hacen eso también, todos los años están mejorando, están seleccionando en base a eso. Y todos los años hay un requerimiento diferente, ¿entienden? Todos los años se Claro. sacan requerimientos nutricionales distintos. Y en la abeja, desde 1953 no se saca uno nuevo. Y se saca por línea. No es pollos, es COP, correcto, que es una línea genética, ¿no? Y otras más que existen. Y se diferencia, por ejemplo, uno requiere más de proteína y la otra requiere menos proteína. La línea genética, ¿se entiende? Entonces, a eso voy. Entonces, probablemente ahí también habría bastante que hacer. Ahí también habría bastante. Qué interesante punto para investigar, que por ejemplo, claro, obviamente, si estamos hablando de porcinos, de cerdos, ¿no es cierto? Era impensado hace 15 o 20 años atrás terminar un cerdo a los 90 kilos, 120 kilos con una dieta estable, ¿no? Era mucho Ujú. más tiempo, ¿verdad? Con el mejoramiento genético, con la introducción de nuevas líneas, de nuevos genes, ¿no es cierto? Se crean nuevas razas que son mejores convertidoras de carne y más bajas convertidoras de grasa, por ejemplo, por eso se pueden terminar bien. Lo mismo en los bovinos, podemos terminarlos bien a los 400 kilos, ¿no es cierto? O bien un ave tipo broiler la podemos terminar a los 35 40 días. Todo eso en base a un aporte nutricional. Entonces, qué buen punto. ¿Por qué? Porque desde el año 1953, como tú nos señalas, no ha habido una investigación respecto de cómo debiéramos los apicultores trabajar de la mano.
hacer mejoramiento genético, obviamente también estamos alterando la función biológica de la abeja en función al objetivo productivo que nosotros tenemos. Por lo tanto, o sea, no es lo mismo la abeja de hace 3 décadas que la abeja que tenemos ahora. Más aún con la hibridación, ¿no es cierto?, cuando hablamos de abejas bufas o abejas africanizadas, en los diferentes pisos ecológicos, más aún en un contexto de cambio climático, más aún no con la pérdida de biodiversidad. O sea, si nosotros vamos a un conjunto de complementos y los vamos encaminando hacia la nutrición avanzada apícola, tenemos mucho aún que investigar. Pero en el sentido práctico, si vamos al apiario, si vamos yo, apicultor, ¿no es cierto?, sabiendo ya que tengo que preocuparme que mis abejas nodrizas son lo más importante que tiene que ver con la nutrición, porque de eso va a depender el futuro de la colonia, ¿no? Pero también en la fase larval, ¿no?, en la fase de cría abierta es súper importante que reciban todos los nutrientes necesarios para que puedan desarrollar todas su etapa de metamorfosis y llegar a un insecto adulto, un imago, que sea capaz, ¿no es cierto?, de ir transformando cada etapa en una abeja útil para la colonia. ¿Qué pasa yo como apicultor? ¿Cómo al levantar el cuadro y veo una cría abierta, ¿no es cierto?, ¿cómo me puedo dar cuenta que esa cría está mal nutrida o está bien nutrida y si va a llegar a feliz término, ¿no es cierto?, a ser una pecoreadora que me va a durar 60 o una abeja que me va a durar 60 días? ¿Cómo puedo asimilar a simple vista, ¿no es cierto?, o lo que aprecie en terreno, que esa colonia desde el punto de vista nutricional va a garantizar la sobrevivencia de la colmena en el futuro? Y el jalea real. Las larvitas tienen que estar nadando en jalea real, bastante jalea real. Si ves que esas larvas están secas o si tienen muy poquita jalea real que está brillando ahí alrededor nada más, mm, mm, significa que le está faltando proteína. Tienes que dárselo, tienes que suministrarlo. Eso. Grandes Tú rasgos como, es eso. tú como Eso, investigador, ¿sí? lógicamente, luego se ve el tema de la postura, también reducir. Sí, sí, sí. Tú como investigador, ¿sí? Estuvimos hablando que tenemos el tema del pan de abeja. ¿Se está Sí. trabajando para llegar a algo ideal o algo lo más cercano a un pan de abeja? Claro, es que les hablé de eso. En la abeja siempre hay una predigestión. Eso es lo que tenemos que buscar. El mismo principio que tiene el pan de abeja, eso hay que encontrar. O sea, si, sabemos que si le das polen y le das pan de abeja, lo que va a comer es pan de abeja. El ¿Pero se polen lo está comes como llegando a eso necesita. o todavía nos falta mucho? Estamos apuntando en cuanto a digestibilidad, alta digestibilidad, como lo que tiene el pan de abeja, que tenga probióticos, como lo tiene el pan de abeja, ¿correcto? Que tenga por ahí los minerales, eso se usa mezclas de vitaminas y minerales también, se añade eso en el suplemento, háganlo, agréguenle. Hay para abejas, hay para animales, bueno, prueben el que a ustedes les más cercano, está disponible o les esté asequible económicamente hacerlo, prueben. Eh, Luego, eso básicamente, es eso, o sea, se está apuntando de cierta manera ahí. Ahora, hablando de pan de abeja, ahorita me acabo de acordar algo, no sé si no es bueno mencionar. El pan de abeja respecto al polen, justo allá en Apimondia vi un trabajo de, creo que era un coreano o un japonés que lo mencionó, que evaluó y otra vez, nuevamente importante, los aminoácidos. ¿Cómo es que varía desde polen a pan de abeja? Yo noté algo importante, porque a mí, pues, o sea, yo estoy acá y digo, oye, esto es importante, es el glutamato o ácido glutámico. Si bien es cierto, es no esencial, va, bonito, pero es importante ¿para qué? Las velocidades intestinales. Perfecto. Ideas, Muy importante. ideas, ideas, colócale, pop. Lógicamente tiene que ir de la mano nuevamente, ¿no? O sea, ya aumentas esto, pero también que sea digestible, si no. Nos siguen Pero también, preguntando. Sí, sí, siga, Pablo, sí, di ya, tú ya. de. Sí, también mencionaste algo súper importante que tiene que ver, aquí no solamente se trata de nutrir bien, alimentar bien, ¿no?, para sacar las colonias adelante, sino que es súper importante el complemento o todas las intervenciones y los manejos que está haciendo el apicultor de acuerdo a la época del año en que biológicamente se encuentran sus colonias, sus colmenas. Y en ese aspecto la sanidad es fundamental, ¿no? Sobre todo evitar cuadros de nosemose que tienen que ver también con la síntesis de proteína, que podríamos estar mal aprovechando, ¿no es cierto?, una muy buena dieta que pudiésemos estar dando de suplemento. Entonces, todo esto es un complemento de todas las acciones que pueda tener
que tiene que hacer el apicultor, ¿verdad? Porque el objetivo, para mí, por ejemplo, el objetivo principal hoy por hoy de los apicultores es mantener la colmena viva, al menos durante toda una temporada. Entonces, muchas veces, ¿no? El éxito o fracaso del apicultor o del apiario va a estar dado porque no ha tomado los recaudos desde el punto de vista nutricional y también ha hecho muy poco por la parte sanitaria. Dicho lo anterior, también quiero que, por favor, Ángelo, nos ayudes a romper el mito de que la abeja africanizada no se debe tratar con tabarroa. Porque nos hemos encontrado en muchas charlas, en muchas conferencias, ¿no es cierto?, que dicen, no, el apicultor no, mis abejas no necesitan hacer tratamiento porque mis abejas se las arreglan solas para la varroa. Y yo creo que responsablemente puedo decir que eso no es así desde mi punto de vista, ¿no? Porque ese mismo apicultor, al hacerle la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiene usted de promedio de kilogramos de miel? No, mis colmenas producen 9 kilos de miel. ¿Se fija? Entonces, desde ese punto de vista significa que sanitariamente está haciendo un mal trabajo, su colmena no va a lograr estabilizarse o pasar una temporada apícola, desde el punto de vista nutricional está pésimo, ¿no? Y desde el punto de vista de los rendimientos también muy bien. Entonces, ¿qué le dirías tú a esos apicultores, ¿no? En estas diferentes zonas en que están las abejas africanizadas que dicen que no necesitan desde el punto de vista sanitario estar ahí a la vanguardia o muy bien tratadas, al menos contra varroa? Primero, a cualquier colmena, africanizada o no africanizada, la que sea, no puedo hacer una estrategia nutricional si está parasitada. No. Primero, que curar. Luego, vas a nutrir. Que sí, que claro, para reducir los efectos nocivos de estos parásitos, esos patógenos en general, se ha utilizado proteína y se ha encontrado buenos resultados, sí, pero nuevamente, es un desperdicio, estás dándole al parásito, o sea, no tiene sentido, ¿no? Primero, cura, porque el alimento no cura, el alimento lo que está haciendo es ayudar a compensar lo que está perdiendo. Entonces, cura primero y luego alimenta. Eso es lo primero que tiene que hacer siempre. Todos los años hagan eso. Primero manejo sanitario, luego ya manejo nutricional. Después. Y las africanizadas, pues sí, tienen varroa. Tienen varroa. Hay estudios y demás, y también he encontrado casos de abejas agresivas que dicen, no, que si, mira, tiene bastantes recursos, tiene bastante población de abejas, todo. Acá no hay varroa. Sacamos, hacemos la prueba del frasco, ¡pum! 12-15% de infestación. Pisos higiénicos, frasco, igual, se encuentra gran cantidad. Entonces, no es por ahí que porque es agresiva. Incluso hay abejas que se tornan agresivas porque tienen varroa. Durante ese tratamiento, sí, tranquilo. ¿Por qué? Porque es un estrés, la abeja se estresa. Entonces, uno estresado no va a responder igual, ¿correcto? Entonces, tú puedes ser muy manso y tú lo quieres muy bien chévere, pero si estás en un mal día, vas a responder de repente de una mejor manera. Entonces, lo mismo pasa en la abeja. El estrés del que sea el tipo de estrés, va a tener este comportamiento. Y nuevamente, la abeja africanizada, a ver, ¿hay mecanismos de resistencia? Sí, pero eso no significa que esa colmena va a persistir, o sea, va a lograr un punto en el cual esta africanizada no va a soportar y se va, ¿ok? Mecanismos como, por ejemplo, comportamiento higiénico, acicalamiento, ¿no? Entre ellas se muerden a la barroa, la botan, ¿no? Uno es una abeja adulta, correcto, y el otro se encría, correcto, el comportamiento higiénico se encría, la abeja detecta que algo está pasando ahí, la saca y bota la barroa, no hay. Ahí puedes encontrar barroas machos, por ejemplo, en este escenario. Entre otras cosas, otras alternativas bueno, esas estrategias que tiene la abeja para poder, eh, digamos, soportar a la barroa. Hay varias tendencias, ¿eh? Por ejemplo, hay unos que mencionan, no, que hay que seleccionar a las que son más resistentes, las que mantienen más, claro. Pero ¿cómo le digo a un apicultor, oye, no trates a tus abejas y de acá en 10 años vas a poder tener esas abejas que son resistentes, que te aguantan? Puede ser que te aguanten la barroa, ponte, que te aguanten la barroa, pero igual, ¿le está quitando o no le está quitando la producción de miel? Le está quitando la producción, igual. Ahora, ¿la barroa viene solo? No, viene acompañada. Ahora, resistente a varroa, ya, pero ahí al virus, la nosema,
luego qué. Ok. O sea, entonces al final, ¿qué quedamos? A eso voy, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que tratar. Ahora, todo el MIP, que es manejo integrado de plagas, en este caso de la varroa, parte de abeja resistente. De ahí. Y eso no significa que no voy a tratar, las trato, le voy a dar su acaricida, de todas maneras. Bueno, disculpen que me hable. No, 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 está bien. perfecto. De sanidad. Digamos, estuviste hablando de proteínas, aminoácidos, probióticos y recién dijiste también minerales. ¿Qué minerales Sí, necesita, digamos, la abeja? ¿O ok. dónde los encuentra? Sí, los minerales se pueden encontrar en el polen incluso, o sea, sí, pero nuevamente estamos suplementando, lo estamos complementando como gusta, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Para optimizar, para tener mejor. Esa es la idea. La abeja probablemente lo pueda conseguir sola, sin nosotros los apicultores, pero le va a tardar más. ¿Correcto? Entonces nosotros intervenimos ¿para qué? Para acelerar ese proceso, ¿correcto? Igual, nutricionalmente, en manejo también, en tema sanitario también, ese es el propósito, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, me fui muy ahí. La pregunta otra vez, por favor, disculpe, que comencé a pensar cosas, Que dime. hablamos de proteína, aminoácidos, probióticos y minerales. Y ahora te Minerales, ya. agregué. Los, min- Sí, los Di- minerales también igual, tenemos calcio, bueno, también tenemos mini equivalentes, es importante, mini equivalentes, ojo, ¿por qué? Porque en verano toma más agua, entonces nosotros no trabajamos en mini equivalentes, electrolitos, para que se entienda, todo el mundo acá consume electrolitos, ponte cuando sudas mucho, etcétera, has gastado bastante, estás perdiendo los minerales, los repones con estas bebidas, que tienen sodio, cloro, potasio. Entonces, estas tres cosas le tienes que dar a la abeja también, lo requiere también. Por ahí le puedes dar sal, correcto, no la Ahí yodada, va. ¿no? La sal, le No, puedes dar sus bloques de sal que les dan aponte a las vacas y demás, eso puedes conseguir, es más fácil, más barato incluso. Lo colocas fuera si quieres, la abeja va a saber buscar, lo va a encontrar y lo va a comenzar a utilizar. Si lo quieres utilizar dentro, hay que tener mucho cuidado, ya, preferentemente póntelo en la parte de atrás y abajo, en el piso, y ahí que la abeja vea cómo lo utiliza, ¿correcto? También igual el tamaño de grano. Bueno, por ahí normal. Luego, ¿qué está dando la Ahí- sal? claro, ahí Cloro había. y sodio, Sí, 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 correcto. ¿no? Y Sí, sí. también puedes darle puro bicarbonato de sodio. También le puedes dar de esa manera, ¿no? Ahí lo pones ahí encima de los cabezales y la abeja ve cómo la aprovecha. También, o sea, puedes darle, esa es una forma. y si nos ponemos a hablar sobre sales, ¿sí? Sal común, sal marina. eh, No, la marina, sí, porque tiene yo y por ahí no vamos, no va por ahí. Es eso. Eh, pues, si Porque quieres, hay si estudios quieres, que puedes hasta darle. sal del Himalaya, digamos, he visto que en Europa utilizaban. Bueno, yo dije mi recomendación. Ustedes ven si usan o no mi recomendación, Sí, pero esa es pero si te la vas, mejor sal que tenemos. si nos vamos a la Sí, formulación química, es sal igual, venga del Himalaya, venga de donde venga. O sea, si nosotros miramos la cadena química, es exactamente lo mismo. Entonces, no hay una diferencia notoria entre una y otra. O sea, esa sal igualmente, tal vez tendrá uno que otro componente adicional. Pero lo que quería hacer mención antes de la introducción es que tal vez un consejo práctico a los agricultores sería los bebederos dentro de los apiarios, adicionándole, ¿no es cierto?, a esta agua que viene clorada con... no, Eh, no, no. ¿sí? A ver, les menciono, de repente, por antes, si hay un exceso de cloro, ¿qué puede provocar? Diarrea. Ujú. ¿Diarrea patológica? No, fisiológica, por Ya, el balance de electrolitos. Algo simple como eso. Entonces, perfecto. para evitar ese problema, simplemente el agua potable, pues lo dejas reposar, que ese tema, para evitar el cloro en el agua. Y si quieres darle cloro, darle en forma de sal, ¿no? Cloruro de sodio. Listo. Y la abeja lo puede dosificar como quiere, ¿no? En cambio, si está en el jarabe ahí, tiene que tomar lo que está, ¿no? Y por necesidad lo va a hacer. Y ahí vas a tener ese problema. Ángelo, mira, no quisiera dejar pasar este punto, ya que ya llegamos a la hora de programa, ¿no? Ya. Es que es súper interesante que el trabajo que tú hiciste, que tiene a ver, características de
un hito mundial que nadie lo había hecho antes, ¿no? O que nadie lo ha hecho antes. Y esos 3 trabajos tú los presentaste en Apimondia 2023, ¿no? Es muy importante que un profesional del Perú que está, ¿no es cierto?, trabajando para la agricultura del Perú y también de Latinoamérica, que conozcan este programa, de por qué es tan importante esta investigación que tú hiciste, que creo que está orientada a la textura, ¿no es cierto? Explícanos un poquito de qué Mm, se trata esa investigación o esa investigación más importante que tú presentaste en Epimondia y que es muy importante dentro de la nutrición apícola. Ok, ya hablamos de nutrición, son nutrientes. ¿Qué es lo que tiene tu torta? ¿Cuánto tiene de aminoácidos? ¿Cuánto tiene de minerales? ¿Cuánto tiene de omegas? Listo, perfecto, ahí estamos bien. Ya formulaste todo, pum, bonito. Cómo se lo das es la alimentación, el cómo, la forma, cómo es que esta combinación se suministra a la colmena, ¿correcto? Pero también tenemos que ver que hay un factor importante, que si a la abeja no le gusta, que si la abeja consume menos esta torta, todo es formulado bien bonito y todo, vas a tener todos esos criterios, pero de repente has usado un insumo que no le gusta a la abeja. Entonces se supone que yo he formulado para que esto sea consumido y esto sea aprovechado, pero si consume menos, entonces lógicamente es menos nutrientes que están ingresando al sistema digestivo y lógicamente menos nutrientes que están siendo absorbidos, ¿correcto? Hay muchas cosas desde lo que es, ya les mencioné algunos, que pueden reducir la palatabilidad, el consumo. Por eso es importante la textura. Si tú tienes una torta que pierde rápido humedad, y por ejemplo ahí el aceite también ayuda mucho, porque si no lo colocas aceite, o sea, se evapora el agua y peor en verano, olvídate, se queda todo, todo duro, no lo va y le va a costar mucho masticar esto y por tanto no lo va a hacer probablemente, o va a aprovechar menos. Y nuevamente, la idea es optimizar en todo, desde nutrientes, la forma en la cual se le da, a quién se le da, qué estamos dirigiendo, que es la nodriza, y fomentar que se consuma, se coma, ¿correcto? Hay muchas formas, pues. La forma más fácil, de repente algunos de ustedes, le meten esa más azúcar, pero al meterle más azúcar estás diluyendo todos los nutrientes, que tener en cuenta eso, entonces ya no estás dando 25% de proteína. Entonces, no, yo lo formulé así con 25% de proteína, pero consume menos, hay que meterle más jarabe nomás. Estás diluyendo eso. Y nuevamente el problema es que, oye, pero ¿por qué no? Lo comen, pero no lo transforman. ¿Se entiende? Sin duda, Ángela, ¿no es cierto? Sin duda, todo lo que nos has dicho en esta noche, en esta conversación, nosotros estamos muy impactado porque, a ver, han salido nuevos temas, han salido nuevos conceptos. Sabemos que la agricultura hoy por hoy es multivariada, ¿verdad? De acuerdo a los pisos ecológicos, por lo tanto también la nutrición tiene mucho que ver con eso, de la adaptación a los diferentes pisos, a los diferentes objetivos productivos que tiene el agricultor. Sin duda tenemos mucho aún que conocer, mucho que investigar y mucho que aclarar. Y eso es parte de los profesionales o tareas de los profesionales como tú en conjunto y de la mano con los apicultores, que son los que están en terreno, en campo y que ven cómo reaccionan sus abejas. Y súper interesante, esta hora se nos ha pasado muy rápido, queremos agradecerte desde la plataforma Apicultura Sin Fronteras y desde Entre Apicultores el que nos haya acompañado esta noche. Y obviamente quedaron muchos temas pendientes en el tapete que ojalá en el futuro, en otro programa más técnico, nos pudieras mostrar el software que estás utilizando para la Sí, sí, sí. dosificación de fórmulas, que sería súper interesante que lo conversáramos en un programa donde tú pudieras presentar tu presentación, PowerPoint, ¿no? Para que los apicultores en sentido práctica pudieran ponerlo también en su desempeño, porque entiendo que el apicultor que está muy lejos de los centros urbanos de conseguir los insumos para preparar una buena torta, puede tener alternativas a través de la aplicación de este software y solucionar en definitiva su problema nutricional en sus colmenas. Te agradecemos mucho, Ángelo, el haber estado esta noche. Adelante, Rodrigo, no sé si te queda alguna otra cosa que preguntarle a nuestro invitado. No, solamente decirle que está invitado para el mano a mano para presentarnos el tema del software. Si quieres adelantar algo para que, digamos, ya los apicultores sepan de qué se trata de lo que Pablo te estuvo comentando, así terminamos el día de hoy con esta magistral entrevista que tuvimos con vos.
Bueno, el uso de este programa es una herramienta que nos permite facilitar. En este caso, nosotros generalmente lo que usualmente usan es combinar insumos, veo el precio más o menos, digo, ok, listo. Pero este software me permite evaluar todos esos insumos con el precio que tiene, por supuesto, el aporte nutricional que tiene y buscar la combinación más barata. Entonces, con eso, listo. Y es más, me permite analizar, listo, mi torta, tengo la certeza de que tiene tanto de aminoácidos, hago este estudio, este ejercicio que les mencioné, cómo se hace y ver la proporción de aminoácidos, ver también la proteína ideal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no voy a ojos cerrados, sino o sea, no, tengo la certeza de cuánto le estoy dando, cómo le estoy dando, ¿no? De esa manera. Y bueno, sí, por favor, ojalá coordinemos el tiempo y chévere, sí, quiero mostrarles ese software. Hacemos un ejercicio allí y para que vean cómo es que una fórmula que está en internet, que todo el mundo puede ver y utilizar, cómo esto, con el uso del software, encuentro una forma, una combinación más barata. Por ejemplo, ponte que sea 2 soles, 3 soles, pero es por kilo. ¿Cuántos kilos produces? ¿Correcto? Si produces toneladas, eso ya es importante. Entonces, y no solo eso, sino que puedo incluso llegar a un precio similar, pero con mayor nivel de proteína. Ponte un 5% más de proteína utilizando o costándome lo mismo. Entonces, viene bastante bien el tema de esta herramienta, de estos ejercicios que nos permiten incluso nuevamente acercarnos un poco más a lo que es nutrición de precisión, que es lo que se busca. Perfecto. Muy bien. Pablo, cierras el programa. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Ángelo Ballena en el programa Entre Apicultores. La verdad, una charla, una conversación muy entretenida, muy fácil de digerir y obviamente, ¿no es cierto?, eh, ha servido de inspiración para muchos apicultores jóvenes, que es lo que necesitábamos, ¿no es cierto?, que mucha gente joven se encante con la apicultura y el aporte de jóvenes profesionales como Ángelo hace que los apicultores, ¿no es cierto?, tengamos estas ventanas abiertas, estas nuevas alternativas para tomar nuevas decisiones en los manejos de nuestras colonias, de nuestros apiarios, de acuerdo al objetivo productivo que tengamos. Agradecemos a Ángelo Ballenas, médico veterinario, zootecnista del Perú, por haber estado esta noche en el programa. Muchas gracias, Ángelo, y nosotros somos Entre Apicultores. Nos vemos todos los martes a las 21 horas. Busca el horario para tu país. Somos Apicultura Sin Fronteras, la plataforma apícola de Hispanoamérica más vista y escuchada de toda el habla hispana por parte de los apicultores y la población. Múltiples temas solo los encuentras en Apicultura Sin Fronteras. No olvides seguirnos, no olvides registrarte, no olvides que estamos todas las semanas con distintos programas para ti. Adelante, Rodrigo, despídete de la gente. Bueno, a todos les decimos muchísimas gracias, compartan este video, sé que hoy es un día muy especial para los que les gusta el deporte, así que va a quedar grabado, lo van a poder ver en HD, los que quieran verlo por el canal de YouTube, así que bueno, a todos muchísimas gracias y nos veremos en un próximo programa, ya sea mano a mano los jueves, ciencia y apicultura los domingos y Entre Apicultores junto a Pablo todos los martes. Que tengan muy buenas noches todos y muchas gracias. Muchas gracias. Quédate un ratito más conectado, Ángelo.